Damos a esta hora la bienvenida en el estudio de los desayunos de 24 horas en Quito a Carlos Pérez, ministro de Hidrocarburos. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, Liz. Buenos días a su audiencia. Señor ministro, bueno, se dijo la semana pasada que las desconexiones en la central Coca-Cola Sinclair, por un lado, se debían a una falla humana, pero por otro lado se habló de descargas eléctricas como la causa que originó estos apagones en varios puntos de la ciudad. ¿Se ha podido ya precisar definitivamente a qué se debieron, cuál fue ese origen lo que ocasionó esta desconexión? Sí, buenos días de nuevo. Efectivamente, las razones fueron las dos que usted indica. La primera, y el primer evento sucedió por descargas eléctricas y luego cuando se trató de reconectar se cometió un error en el cambio de polaridad poniendo a tierra una de las líneas en uno de los disyuntores que causó los dos siguientes apagones. Esas fueron las razones por las que tuvimos que demorar la reconexión del sistema cuando pudo haberse resuelto de una manera inmediata. Ahora, el gerente de SELEC ordenó una auditoría integral tras este suceso y se dispuso que la central no opere a su capacidad completa, sino a una capacidad reducida. Esto quiere decir que estaban funcionando 5 de las 8 unidades. Hoy por hoy, ¿se ha retomado ya el funcionamiento total de la central hidroeléctrica? Este momento están funcionando ya 7 de los 8 generadores. El octavo generador está en reparación, pero ya la central está operando normalmente este momento. Tuvimos que hacer una revisión de los otros generadores porque había dudas de cómo estaba la situación, pero eso ha sido ya resuelto. Ahora, esta central hidroeléctrica es una de las mega obras del gobierno anterior, pero lo cierto es que desde hace casi 2 años que fue inaugurada, se han suscitado una serie de problemas. Hablábamos de miles de fisuras, hay problemas con los transformadores, tiene una capacidad total de 1.500 megavatios, pero produce la mitad. ¿Qué está haciendo este gobierno, señor ministro, para que esa central funcione a la totalidad de su capacidad operativa y también para que ciudades como, por ejemplo, Guayaquil, por mencionar un ejemplo, se beneficien de la producción que ésta genera? Sí, justamente nosotros estamos en estos días ya terminando la contratación de una empresa de Alemania que hará una evaluación sobre todo de la captación de agua y donde se tienen las microfisuras, para ver si eso es reparable, cuál es el daño mismo que tiene esta situación. Luego de eso, nosotros estamos trabajando ya en una revisión integral. Pero le comento, si bien la hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair fue diseñada para 1.500 megavatios, lamentablemente por el tipo de abastecimiento de agua que tiene, no tiene la suficiente capacidad para poder producir eso continuamente. Puede producir esos 1.500 por un periodo de 3, 4 horas tal vez, menos de eso, más de eso es difícil. Lo que sí podemos es entregar entre 900 y 1.200 megavatios de una manera continua y ya se maneja según la necesidad a nivel nacional de cada una de las estaciones lo que cada una de ellas deba contribuir. Respecto de la conexión con Guayaquil, es cierto, nos faltan unos kilómetros de línea en el área del Cotopaxi, que por razones de diferencias con las comunidades no se han podido terminar esa reconexión para poder alimentar Guayaquil desde el Coca-Cola Sinclair. Eso ya se está solucionando y hay acuerdos con las comunidades que nos han permitido ahora sí pasar la línea por ahí con una redefinición del trazo de la línea, pero eso se va a solucionar en los próximos meses ya con la empresa que es responsable de la conexión y de la instalación de esas líneas. ¿Pero dónde se origina quizás ese principal error que ha llevado a que esas expectativas cuando se construyó esta obra hoy por hoy no se puedan concretar ya en una completa realidad, al hablar de la cantidad de producción y bueno, al punto de que 2 años después se trata todavía de arreglar ciertos inconvenientes que no permiten que una ciudad como Guayaquil pueda gozar de esa producción? En la planificación, señor ministro, ¿dónde se originan estos problemas? Sí, en la planificación es justamente por eso, por ejemplo, que nosotros estamos revisando en este momento el proyecto Santiago, que se decía que podía producir más de 3.000 megavatios, cuando en la realidad igual por condiciones de cantidad de agua no podemos llegar ni siquiera a los 2.400 megavatios. Entonces nosotros lo que sí estamos haciendo hoy es revisando cada uno de esos proyectos para aterrizarlos a la realidad y ver que efectivamente primero se invierte el dinero necesario en ellos, no más allá de su capacidad,
porque terminamos invirtiendo, por ejemplo, en Coca-Cola Sinclair para producir 1.500 megavatios, y en la realidad no podemos. Entonces es una capacidad instalada en exceso que no puede ser utilizada, y por ende son costos adicionales para los proyectos que el país no puede afrontar. Pero ¿cómo justificar entonces que se produjo una inversión para esas obras, diciendo que precisamente ese desembolso de dinero, esa inversión, iba a implicar una maravilla de la que hoy no gozamos? Porque aquí lo que ha habido entonces es un engaño. Se dijo tal cantidad es la que se va a producir y la realidad es otra. Es parte del análisis que nosotros hacemos, ¿no? Obviamente desconocemos cómo se dieron las cosas entonces, pero nosotros tenemos que aterrizar a la realidad cada uno de estos proyectos. Esa es parte de la situación. Del Zitanizagua, por ejemplo, que tenía 2 generadores, hemos visto la posibilidad, y efectivamente así está, se adicionó un generador más para subir a 180 megavatios. En ese caso, ese proyecto podía aguantar algo más de lo que inicialmente fue diseñado. Entonces, es parte de la revisión de cada uno de los proyectos que se está realizando. Esperamos ya en los próximos 2 meses inaugurar Mina San Francisco y del Zitanizagua, que eso nos permitirá tener aún más generación para el país. Pero efectivamente, cuando se diseñaron estos proyectos, yo creo que se hicieron un poco las cosas al apuro, por decirlo menos, para ofrecer condiciones que los proyectos no tenían capacidad de entregar. Ahora, señor ministro, en el punto 5 del Plan de Prosperidad del actual gobierno se dice que junto al Banco Interamericano de Desarrollo se realizará una valoración de los activos del Estado para definir opciones que permitan generar ingresos, el repago de la deuda y la construcción de obra de tipo social. Y se menciona pues a Coca-Cola Sinclair como un proyecto que puede generar ingresos por más de $800 millones al año. ¿Expectativa o realidad? ¿Estamos cerca o lejos de eso? Tenemos varios interesados en analizar potenciales monetizaciones, o si la ley nos permite, concesiones de proyectos como el Paute, como Coca-Cola Sinclair, etcétera. Se está haciendo un análisis legal. Este momento los departamentos legales están revisando que efectivamente eso sea posible de acuerdo a nuestros lineamientos constitucionales, para ver si nos permite o no concesionar. La otra alternativa es monetizar esos activos. Efectivamente eso está siendo analizado, pero en este momento no hay nada concreto. Hay interés de empresas de hacer esto, hay interés del Estado de mirar esta alternativa, pero no hemos concretado hasta el momento nada. Bueno, ahora me gustaría hablar también de la renegociación de contratos petroleros, señor ministro, y con la venta en forma directa del crudo ecuatoriano a mercados como Chile y Perú. ¿Cuál ha sido hasta ahora el resultado en cifras que ha permitido pues esta renegociación? Bueno, nosotros hemos avanzado con las negociaciones en el mercado spot, como es de conocimiento público. Tenemos ya un acuerdo con Perú para la entrega directa de crudo desde Ecuador, un par de embarques mensuales, y estamos trabajando este momento con Chile, que esperamos concretar pronto la entrega de crudo directamente a Chile. Estamos conversando con las empresas chinas para ver cómo nosotros podemos liberar algo de crudo, si bien ya conseguimos la liberación de 50 millones de barriles que están saliendo al mercado spot, lo cual nos permite valorar adecuadamente nuestro crudo. Seguimos trabajando con ellos para ver cómo podemos liberar crudo adicional, de alguna manera cumpliendo obviamente los contratos y las obligaciones que el Estado tiene con ellos. No se trata de echar al trasto contratos, porque queremos respetar la condición jurídica de esos contratos y que el Estado dé muestras muy claras a la comunidad financiera de que el Estado ecuatoriano respeta los contratos, pero dentro de esos contratos estamos sentándonos en la mesa a discutir, a conversar y a buscar mejores alternativas para el país. Ahora, y hablando de Perú, Ecuador sin duda pues busca atraer la inversión extranjera para el sector petrolero y mejorar el nivel de extracción y tener una mayor cantidad de producción para el 2021. ¿Cómo avanzan las conversaciones precisamente con el vecino país para la explotación conjuntamente en el sector de la frontera, señor ministro? Sí, a ver, nosotros tuvimos ciertas objeciones de las comunidades indígenas, sobre todo los bloques del suroriente. Lo que estamos haciendo ahora es enfocándonos en 2 bloques, en el bloque 86 y 87, que están pegados a la frontera con Perú,
y lo que estamos conversando con Petroperú y empresas que estén interesadas en invertir ahí es para hacer un desarrollo conjunto de estos dos bloques, usando la infraestructura que Perú tiene en el norte, es decir, el oleoducto, y enviando ese crudo a la refinería del Perú en el área de Talara. Es un proceso geoeconómico interesante y a su vez estamos ya analizando información que gentilmente Petroperú ha colgado en la red para que nosotros veamos la alternativa de tomar campos de gas en el norte peruano en vista de la deficiencia que tenemos de gas para el consumo nacional. Todo esto está siendo conversado, son recién conversaciones iniciales, se han firmado memorándums de entendimiento para empezar a revisar esto. El señor presidente Moreno está involucrado en esto, ha tenido conversación con su par, con el señor presidente de Perú, para ir revisando estas situaciones y ojalá en un futuro cercano se puedan concretar estas alternativas. Ahora, dentro de la política de transparentar la gestión operativa y financiera de los proyectos petroleros, se adjudicó a 3 empresas internacionales la evaluación técnica de 5 de los proyectos hidrocarburíferos más importantes del país que hoy operan bajo su capacidad. Y este va a ser un trabajo que va a ser acompañado por el PNUD. ¿Cómo avanza esta evaluación, señor ministro? ¿Para cuándo se tendrá ya un resultado, un informe definitivo y cuyas recomendaciones tendrán que ser acogidas por el gobierno, por el país? Sí, el día 18 de septiembre se firmaron ya los 5 contratos para las 5 obras. Estas desde esa fecha están avanzando. Depende del proyecto, tienen 60 o 90 días para entregar los resultados. Se espera que en el mes de diciembre tengamos ya los resultados del informe final, el cual lo revisaremos nosotros. Obviamente, nuestro objetivo principal es ver el estado actual de las obras y cuánto se requiere para poner esas obras a estándares internacionales, pero un subproducto de esto no menos importante es entregar toda esta información a las autoridades competentes, sea Contraloría, Fiscalía o Procuraduría, para que analicen la información y hagan un análisis hacia atrás de qué sucedió, si fueron debidamente adjudicados esos contratos, si los precios que se pagaron fueron los adecuados. Eso le corresponderá, como digo, a las autoridades correspondientes y hacer ese análisis y tomar las acciones necesarias si así el caso lo amerita. Y ponerlos a su capacidad operativa completa, porque hoy algunos de esos proyectos operan por debajo de su capacidad. Quiero agradecerle su presencia esta mañana, señor ministro, aquí en los desayunos de 24 horas. Muchas gracias, Liz. Buenos días. Buenos días para usted también. Vamos a ir a